Buenos, sean todos bienvenidos, estimados, a la tutoría número 11 del segundo parcial. El tema para esta semana es cuerpos enlazados, tensión. El objetivo que tenemos para esta semana es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las características más relevantes y las magnitudes que intervienen, y tratar de progresar en el dominio de los conocimientos de la física, de menor a mayor profundidad, para aplicar a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Bueno, ya hemos visto entonces el tema de hoy día, cuerpos enlazados, la famosa tensión. Vamos a ver ahora qué serán estos cuerpos enlazados. Entonces para eso nos vamos a ayudar de una pequeña lluvia de ideas. Voy a dibujar entonces aquí, vamos a suponer que yo tengo un cable colgando del techo y tengo aquí un foquito, ¿no es cierto? Bueno, no soy tan bueno para dibujar los foquitos. Vamos de nuevo a intentar dibujar el foquito. Voy a intentar dibujar un foquito. Ahí parece que salió bien el foquito, ¿no es cierto? Este foquito está prendido. Entonces ahí podemos observar el foquito. ¿Qué pasa? Que este foquito está colgado del techo, ¿no es cierto? Y este cable, por acción de una fuerza llamada peso, ustedes saben que este foquito es atraído por el campo gravitacional, por una fuerza llamada peso, este cablecito aquí siente una tensión aquí este cable. Ahora, esta tensión, ¿qué será? ¿Quién me puede decir, o más o menos, qué se imaginan que es la tensión? Daisy, ¿qué sería para ti entonces, viendo ese gráfico, para ti la tensión? Daisy. Sí, licenciado. Mira, observemos ese gráfico. He dibujado un foquito y vimos que por acción de la gravedad el foquito tiene un peso, que es una fuerza que le atrae hacia el suelo. Y vimos que el cable siente una tensión. Entonces, basado en eso, para ti, ¿qué sería la tensión? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Anabela. Gabriela. Magda. Una conexión, un peso, una fuerza. Eso, Gabriela, sí. Muy bien. Vamos a poner con otro color entonces para que se den cuenta. Entonces, la idea que la tensión es una fuerza. ¿Sí? Es una fuerza. ¿Y por qué aparece esta fuerza? Aparece porque, si se percatan, el foquito tiene una masa. Esa masa es atraída por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser la tensión? Vendría a ser una fuerza que se transmite a lo largo de esta cuerda, cable, como lo quieran llamar, cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. En este caso, ¿cuál es uno de los extremos? El extremo viene a ser el foquito. Aunque también podría ser el extremo también acá, el techo, ¿no es cierto? Este también puede ser uno de los extremos. Entonces la tensión es una fuerza. Y el peso también es otra fuerza. Pero ahí me nace otra interrogante. Si el peso y la tensión son una fuerza, y para que haya una tensión debe el cable o la cuerda estar en uno de sus extremos manteniendo una fuerza, ¿la fuerza en qué se medirá según el sistema internacional? ¿En qué se mide la fuerza? Cuéntenme. ¿Qué se medía la fuerza? En las leyes de Newton. Eso, muy bien. Toda fuerza se mide en Newton. Entonces, según el sistema internacional, la fuerza se mide en Newton. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la tensión también la vamos a medir en Newton. Y la fuerza, o sea el peso, también lo vamos a medir en Newton. Porque todos estos son magnitudes equivalentes. Y son magnitudes vectoriales. Por eso es que, si ustedes se percatan, que cuando yo dibujo la tensión, dibujo una flechita arriba. Y que cuando dibujo la fuerza, también dibujo una flechita.
¿Por qué son magnitudes vectoriales? Porque tienen una dirección y un sentido. Miren, en el caso del peso, ¿hacia dónde está la dirección y el sentido? Es la puntita de la flecha, ¿no? El peso está hacia abajo. Y la tensión, si yo la graficara, estaría hacia arriba. ¿Sí? Por eso son magnitudes vectoriales. Ahora sí ya está más claro lo que es la tensión. La tensión es aquella fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o un cable cuando se ejerce en uno de sus extremos una fuerza. Así de sencillo. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? No, ninguna. Profesor, si no estuviera el foco y solo el cable, ¿no existiría una fuerza? Igual habría una fuerza, porque igual el cable, como el cable también tiene una masa, también sentiría la gravedad, porque la gravedad lo sentimos todos, ¿no? Entonces el cable también va a tener una fuerza llamada peso que le va a traer, ¿verdad? Solamente que la tensión ya sería mínima, porque ya no habría mucha masa, la masa sería menor. Miren, no es lo mismo que aquí esté este foquito que tiene un valor de masa. Supongamos que ese valor de masa es de 0.5 kilogramos. La tensión va a ser mayor, pero como no está en esos 0.5 kilogramos, igual el cable debe tener un valor ínfimo de masa, porque todos los objetos o sustancias tienen una masa, por más microscópicas que sean, tienen un valor de masa. Por decirte un caso, un piojito, porque no lo veamos no significa que no tenga un valor de masa, ¿verdad? Igual debe tener un valor microscópico en kilogramos, ¿verdad? Con eso sí ya está claro, todavía seguimos con dudas de la tensión. Ahora a mí se me planteó otra pregunta en base a lo que me dijo Gabriela. ¿Qué pasa ahora si aumenta la masa del foquito? ¿Qué pasará con la tensión? Aplicaría más fuerza. Eso, muy bien, la tensión será mayor. ¿Por qué? Recordemos la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso aquí, si el cable no estuviera el foquito, es como yo decir peso igual masa por gravedad, ¿verdad? Entonces, si esta masa aumenta y el peso aumenta, la tensión también va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento este cable o cuerda se va a querer romper, ¿no es cierto? Y se va a hacer pedazos porque ya no va a soportar tanto peso, no va a soportar tanto valor de masa. Entonces, a mayor masa va a haber mayor fuerza de tensión, ¿sí? Y a menor masa va a haber menor fuerza de tensión. Ahora, si introducido esos conceptos con ustedes mismos que hemos experimentado, gracias a una lluvia de ideas y este mentefacto y este organizador gráfico, ahora sí podemos plantearnos un ejercicio. Vamos a plantearnos un ejercicio, dejen hacer más arriba la pizarra para poder plantearnos un ejercicio. Y aquí me tengo planteado un ejercicio pleno. Dejen capturarlo y pegarlo aquí para poderlo resolver. Vamos aquí a hacerlo más grandecito. A ver, Tania, ayúdame leyendo qué dice el ejercicio, la experimentación 1. Tania, ayúdame por favor leyendo la experimentación número 1. Ok, dice. Experimentación 1. Una grúa levanta un contenedor de 800 kilogramos con una aceleración de 0.50 milímetros al cúbico. Determina la tensión que soporta el cable. B. La altura al cabo de 2 segundos, considerando que su movimiento comienza en el suelo. C. La tensión en el cable si el contenedor sube con velocidad constante. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí el problema. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta aquí es que tengo unos datos. Miren, me da primero un dato que dice 800 kilogramos. ¿Qué serán esos 800 kilogramos? Una masa. Muy bien, es un valor de masa. Entonces vamos a poner un valor de masa de
800 kilogramos. Muy bien. Ahora aquí tenemos otro dato, 0.50 metros sobre segundo. ¿Qué dato será ese? ¿Alguien que me ayude? El de la aceleración. Muy bien, es una aceleración. Es la aceleración con que ese contenedor va a ir subiendo o descendiendo, ¿no es cierto? Entonces, el valor es de 0.50 metros sobre segundo al cuadrado. Pero también hay un dato interesante, ¿no? Me habla de que tiene una altura, pero esa altura no la conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esa altura no la conocemos, la vamos a indicar de que por el momento es una interrogante, ¿no? Otro valor que ya lo tenemos de lleno es el valor de la gravedad. Todos sabemos que en nuestro planeta Tierra nuestra gravedad está dada en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Miren, hemos sacado ya 4 datos. Ahora, ¿qué más datos también veo aquí? Veo también que me da un... ¿Qué dato será ese? ¿Quién me ayuda con ese dato? ¿Qué dato es? El tiempo. El tiempo. Muy bien, un tiempo de 2 segundos. Y miren, con eso hemos sacado prácticamente la mayoría de los datos. Que también aquí podemos ver una velocidad inicial y todo eso. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso para poder resolver este ejercicio? Entonces, el segundo paso para poder resolver este ejercicio es que primero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre consiste en cortar el fenómeno físico o la masa. Vamos a cortar esta masa de aquí, entonces la voy a cortar. Le hago un pequeño corte. Entonces me doy cuenta de que aquí tengo una masa de ¿cuánto? De 800 kilogramos. Aquí voy a poner entonces mi contenedor. Hacia arriba dibujo una fuerza que encontré. ¿Qué fuerza es la que encontré hacia arriba? La fuerza de tensión. Muy bien, entonces pongo aquí que existe una tensión. ¿Y qué fuerza encontré hacia abajo? La gravedad. Bueno, en cierta parte algo tiene razón. Hacia abajo la gravedad nos atrae, ¿no? Entonces vamos a encontrar una fuerza llamada peso, que es un producto de la masa por la gravedad. Miren, he encontrado dos fuerzas. He encontrado una tensión y un peso. Pero en este ejercicio me impide encontrar cuál es el valor de esta tensión, porque esta tensión yo no la conozco. ¿Cómo la encuentro? Entonces me doy cuenta de que en algún momento este contenedor se va a mover. En primera instancia, como no se mueve, ¿qué me puedo percatar? De que existe una ley de la inercia. ¿Qué me decía la primera ley de Newton? Que si yo sumo todas esas fuerzas, van a ser igual a cero, ¿no? Eso me decía la primera ley de Newton. Entonces vamos a ayudarnos suponiendo que todavía no se mueve. Y vamos a sumar todas las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerza nomás hemos encontrado? Hemos encontrado una fuerza llamada tensión. Pero, como me doy cuenta, el peso está en sentido contrario. Entonces el peso va a restar. Entonces, tensión menos peso en ese eje o en ese sistema de referencia, en el eje Y, va a ser igual a 0. Y ahí tengo planteada mi primera ecuación. Miren, he planteado mi primera ecuación. Tensión menos peso va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento este contenedor debe moverse hacia abajo, ¿no es cierto? Debe moverse con una fuerza neta. Entonces ahí yo voy a decir, bueno, me voy a ayudar ahora de la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton o la ley de la fuerza? Había una fórmula que indicaba que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo voy a decir ahora, bueno, mi tensión menos el peso ya no van a ser igual a 0. Van a ser igual a mi fuerza neta. ¿Y a qué es igual mi fuerza neta? A mi masa por mi aceleración. Y miren, ya me he planteado una ecuación donde puedo encontrar esos valores.
Ahora, ¿qué me faltaría? Como lo que me pide el problema es encontrar la tensión, pues me voy a despejar mi fórmula. Y veo que el peso está restando en el primer miembro. Lo voy a enviar al segundo miembro a sumar. Ahora voy a decir, bueno, la tensión de mi cuerda que está sosteniendo en esa grúa el contenedor va a ser igual al peso que está restando. Ahora pasa a sumar la masa y pasa a sumar al producto de la masa por la aceleración. Pero hay un problema, que aunque ya puedo encontrar la tensión, todavía no tengo este peso. Entonces me vuelvo a ayudar de la segunda ley de Newton. ¿Y qué decía Newton en su segunda ley? La famosa ley de la fuerza. Él también decía que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y voy a reemplazar ahora con el valor del peso con la fórmula que puse arriba. Entonces la tensión va a ser igual. Como el peso es igual masa por gravedad, entonces ahora digo va a ser igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Si no, paramos y explicamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, continúe, licenciado. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta aquí? ¿Quién me ayuda? Miren, dense cuenta. ¿Qué pasan con estos términos? MG, MA. ¿Qué podríamos hacer ahí con esos términos? ¿Se simplifica? ¿Podríamos ayudarnos de matemática y factorarlos? Sí, ¿no es cierto? Podríamos aquí ayudarnos de factor común, ¿no es cierto? ¿Qué factor común vemos que tienen los dos términos? Masa y masa, ¿no? Entonces yo podría decir que la tensión es igual a la masa multiplicado por la suma de la gravedad Y la aceleración. ¿no es cierto? Puedo ayudarme yo de matemáticas. Ustedes saben que matemáticas y física son asignaturas que son primas hermanas. Y ahora sí yo ya puedo encontrar mi valor de tensión, porque ya tengo todas mis magnitudes. Tengo el valor de masa, tengo el valor de gravedad y tengo el valor de la aceleración. Entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. Y voy reemplazando con mis datos. Serían aquí, masa, ¿cuánto vale? 800 kilogramos. Multiplicado por el valor de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Vale 9.8. Y más la aceleración con que va a moverse ese contenedor, que es 0. Déjenme un ratito quitar el marcador para ir moviendo esto para acá para poder seguir escribiendo. Vamos a seguir escribiendo ahí. Por 0.50. Esto es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ¿quién me quiere ayudar para indicarme cuánto saldría esa respuesta? ¿Quién tiene una calculadora a la mano? A ver, ¿cuánto me saldría la tensión? Calculemos en la casa, a ver cuánto nos saldrá ese valor. Ninguno. Aquí me sale 800 multiplicado por, bueno, les voy a ayudar, 9.8 más 0.50 me da 10.3, ¿no es cierto? Aquí mismo al ladito les voy a sumar 9.8 y 0.5. Entonces voy a sumar 8 y 5, 13, ¿no es cierto? Llevo una, 9 y 1, 10, me da 10.3. Ahora, yo creo que ahí sí ya me han de poder ayudar. 800 por 10.3, ¿cuánto me da? Me da 8.240. 240 ¿qué? ¿Qué debería poner aquí? Eso sí me han de poder ayudar. 240 ¿qué? Tensión. Newton. Recuerden que la tensión es una fuerza. Entonces la tensión ha sido 8.240 newton. Y con eso he resuelto recién el literal A, ¿no es cierto? La tensión. Ahora me pide también encontrar la altura. ¿Qué haría para encontrar yo la altura ahí? ¿Qué hicieran ustedes para poder encontrar la altura? Multiplicaría
la, ¿cómo es la aceleración por, Si ustedes se percatan aquí, ¿qué pasara si ese cable llegara a la tensión a un límite que se rompiera el cable? Cayera, ¿no es cierto?, el contenedor, ¿verdad? Y cuando cae un objeto al suelo, en física eso se le llama caída libre, ¿verdad? O movimiento vertical de caída libre. ¿Se acuerdan cuando estaban en segundo curso, cuando estudiaron lo que era la caída libre o el movimiento vertical de caída libre? Entonces yo aquí me podría ayudar de qué? Me pudiera ayudar de las fórmulas de caída libre. Me ayudaría de esta fórmula, la que dice que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo me ayudaría de eso. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que aquí existe una caída libre. ¿Cómo es que yo me di cuenta de eso? Porque yo sé que en algún momento el cable se va a romper y el contenedor se puede caer al suelo. Entonces yo me doy cuenta de que aquí puede haber una caída libre. Y me voy a ayudar de las fórmulas de caída libre. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Altura inicial no hay, porque no la sabemos. Ahora, velocidad inicial habrá aquí. ¿Qué dicen? ¿Habrá o no habrá? Daisy, Magda, ¿qué dicen? ¿Habrá velocidad inicial si cayera ese contenedor? No hay, ¿no es cierto? Sería cero, ¿verdad? ¿Por qué no hay? Porque todavía el cable no se ha roto, y si se rompiera el cable va a caer con una caída libre, sin una aplicación de una fuerza. O sea, nadie está empujando el contenedor de arriba hacia abajo, solo la gravedad lo está trayendo. Entonces yo me ayudaría y me quedaría que la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo. Y con eso yo ya resuelvo, miren, ya tengo resuelto mi problema. Entonces la altura va a ser igual a un medio. La gravedad, ¿cuánto valía? Valía 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por el tiempo, ¿cuánto me dio el tiempo? Miren, aquí está el tiempo, 2 segundos. Entonces sería 2 segundos elevado al cuadrado. Estos 2 segundos elevado al cuadrado me va a dar como resultado que esto va a ser igual a un medio por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 4 segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con esos segundos al cuadrado? Los puedo simplificar, ¿no es cierto? Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado me queda metros. 9.8 por 4 dividido para 2. Aquí puedo sacar la mitad 1, la mitad 2, ¿no es cierto? Podría ayudarme de eso. Y aquí en mera resolución, pues ¿cuánto me quedaría? Pero aquí hay un problema. Aquí no se han dado cuenta de un pequeño problema. Esto si fuera una caída libre normal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con este contenedor? Este contenedor está descendiendo. Y miren, hay una aceleración aquí inicial. ¿Sí ven? Una aceleración de ¿cuánto? De 0.50 metros sobre segundo al cuadrado. Y está sostenido por un cable. Entonces, aunque utilice las mismas fórmulas de caída libre, el fenómeno físico cambia. Entonces, ¿de qué forma va a cambiar? Entonces aquí vamos a borrar. Aquí ya no va a haber la gravedad. No va a haber aquí la gravedad. Aquí vamos a tener una aceleración, que es el reemplazo de la gravedad. ¿Por qué? Porque el cable no se ha roto. El cable todavía está ahí tensionado y está descendiendo. Entonces aquí la caída libre la vamos a reemplazar la gravedad por la aceleración, ya que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces este valor de aquí yo lo hice con el único objetivo de que se den cuenta de que esto fuera si fuera una caída libre y se rompiera el cable. Pero el cable no se ha roto, el cable está tensionado. El cable entonces tiene aquí, sí tiene un valor de
de gravedad, o perdón, de aceleración, y lo vamos entonces aquí a reemplazar. Vamos entonces aquí a reemplazar con el valor que me da mi problema. Entonces aquí ya no sería por gravedad, sino por la aceleración. Ahí entonces ya voy a obtener la altura. Entonces mi altura va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y reemplazo. Sería 1/2 multiplicado por 0.5 y multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Entonces 2 con 2 se van, ¿no es cierto? Perdón, aquí no. 2 con 2 no se van a ir, porque aquí 2 al cuadrado me queda 4, ¿verdad? Entonces, la mitad de 4 me da 2. 2 por 0.5 me da que la altura es un metro. Y con eso yo he encontrado la altura de la grúa del contenedor, ¿no es cierto? 0.5 es como decir 1/2, ¿no es cierto? Y arriba me queda 2, mitad 1, mitad 1. Entonces por eso me queda que la altura es un metro. Y hemos encontrado el literal B. Vamos a ver qué era lo que me pedía en el literal B. En el literal B me pedía encontrar la altura al cabo de 2 segundos. Miren, esa es la altura al cabo de 2 segundos. Entonces quiere decir que se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por último me pide encontrar la tensión en el cable si el contenedor sube con velocidad constante. Con una velocidad constante. Vamos a ver entonces cómo resolvemos eso. Entonces vamos acá a resolver ahora el literal C. Aquí es mucho más fácil de resolver con esta pizarra. Entonces, si mantuviera una aceleración constante, ¿qué es lo que vamos a aplicar ahí? Fuerza igual masa por aceleración, ¿no es cierto? Ayudándonos de la segunda ley de Newton. Luego, ¿yo qué podría decir? Como esa fuerza neta, ya sabíamos que era igual a la tensión menos el peso, yo puedo decir que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, si la tensión y el peso son igual a 0, ¿qué puedo deducir? Que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora lo que yo tendría que hacer meramente es reemplazar, ¿no? El peso a qué sería igual a los 800 kilogramos multiplicado por la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? ¿Quién me ayuda con la respuesta? Me quedaría 7.840 newton. Muy bien, 7.840 newton. Y con eso he resuelto mi pequeña experimentación o mi pequeño problema. Ahora, ¿qué podemos deducir de esta experimentación? ¿Qué nos damos cuenta de esta experimentación? Que mientras el peso sea mayor, va a aumentar el valor de la tensión. También nos podemos dar cuenta que cuando el contenedor se lo mueve o se lo baja o se lo sube con una velocidad constante, la tensión es mínima. Pero cuando comienza a haber cambios de velocidad o aumenta la aceleración, la tensión aumenta y tiende el cable a romperse, ¿sí? Entonces, el valor de la tensión es mínimo cuando el contenedor suba con una velocidad constante. Si mantiene la velocidad constante, la tensión va a ser mínima. Pero si no mantiene la velocidad constante, comienza el maquinista, digamos que el maquinista está nervioso y comienza a mover, a subir y bajar, pues se va a comenzar este container a tambalear y a romperse el cable porque va a aumentar la tensión. Y por eso es que vemos ese fenómeno físico de que cuando el maquinista maniobra bien la grúa, pues
hace como que ni se sintiera mover los contenedores en Puerto Bolívar, ¿no es cierto? Cuando los descargan con esos montacargas del barco al puerto, ¿no es cierto? Y lo hacen de una manera que parece juego de niños. Pero es porque ellos tienen experiencia y ellos ya dominan, en base a su experiencia, de que si mantienen una velocidad constante la tensión es mínima y nunca se les va a romper ese cable. Entonces, estimados y estimadas, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda o todo claro? Bueno, parece que no hay ninguna duda. Ahora sí vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Cómo va a ser la evaluación? Ya les tengo de antemano la evaluación. La evaluación para ustedes la vamos a realizar mediante un ejercicio práctico. ¿Sí? Un ejercicio práctico. De los temas que hemos visto, de las destrezas que hemos desarrollado, hemos visto todos estos temas. Miren, hemos visto naturaleza de fuerzas, composición y descomposición, todos estos temas. De estos temas usted va a coger el tema que más le guste. Digamos que a mí me gusta la primera ley de Newton. Y de la primera ley de Newton usted va a plantear un pequeño problema. Lo va a resolver. Y luego usted con su celular o con su tablet o con su computador va a grabar un video donde usted explica el ejercicio, cómo lo resolvió, y que siempre tratando que ese ejercicio sea de la vida cotidiana, de ese banco de temas. Usted lo va a resolver, va a sacar sus datos, va a poner su comprensión, su resolución y su comprobación. Así como hacemos todos los problemas que hemos resuelto en todas estas tutorías, siguiendo la misma metodología. Y me van a enviar el video. La tentativa para la presentación va a ser del 13 al 25 de septiembre. Me van a enviar ese video, ya sea por WhatsApp o por el modo por correo electrónico. El video, los mejores videos, los que tengan la nota máxima, que es 10, pues los voy a publicar en redes sociales. Y los que no, no se preocupen, igual les voy a compartir la nota. Estos son los parámetros que yo voy a calificar en el video. Entonces, si por ejemplo el video, el ejercicio demuestran calidad y claridad, tienen un punto. Si está organizado los procedimientos, un punto. Si domina la experimentación o el tema planteado, un punto. Si analiza, comprende y describe los datos del problema, o sea, saca los datos, un puntito. Si identifica cada una de las magnitudes, me dice esto es aceleración, esto es velocidad, esto es un vector, esto es un escalar, un punto. Si diferencia entre sistemas inerciales y no inerciales, me dice este es un sistema inercial, este no es inercial, otro puntito. Si demuestra dominio de las operaciones matemáticas, los cálculos y las medidas, otro puntito. Si relaciona esto con la vida cotidiana, otro puntito. Si discierne los conceptos cuando sea necesario hacer aclaraciones a lo que resuelve el ejercicio, otro punto. Comunica los resultados, otro punto. Y con lo que obtienen un 10 en su evaluación quimestral. Entonces estos son los parámetros que les voy a calificar de la evaluación quimestral. Van a elaborar un ejercicio. Para esto ustedes van a coger de este banco un tema cualquiera y van a resolver un ejercicio. Así igualito como lo hice yo. Siempre siguiendo la metodología experimentación, comprensión, resolución, comprobación. Y los mejores ejercicios prácticos, las mejores resoluciones, los que sean más creativos, los voy a subir en mi canal de YouTube o en las redes sociales para compartirlo y para que vean su desarrollo de la asignatura de física. Entonces, ¿alguna pregunta de cómo se va a dar la evaluación de la asignatura de física, la evaluación quimestral? ¿Tenemos todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? No, licenciado. Sí está claro. Entonces van a escoger cualquier ejercicio que ustedes quieran con sus valores del tema que a usted le guste. No es que yo le estoy obligando a que coja un tema específico. El que a usted le guste, el que usted más desarrolle esa destreza. Y graba un video desarrollándolo. Puede hacerle un papelógrafo, en una pizarra, usando la computadora. O hacerlo como lo hice yo. Miren cómo lo hice yo. Yo me ayudé de esta pizarra interactiva. Se llama Microsoft Whiteboard. Miren aquí. Muy facilito ir llenando toda esta información y sacando los datos. Y ahí van a obtener un 10. Y los mejores videos los voy a subir en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esa evaluación sumativa? ¿Difícil, fácil, complicada?
Mucho Sí, está silencio. chévere. Sí, está chévere. Qué bueno. Me gusta mucho, entonces póngale todo el esmero. Y yo de mi parte de antemano les agradezco por la tutoría de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para que activen sus cámaras y ya se termina la sesión de hoy día. Activen por favor sus cámaras. Entonces a la cuenta de 3 vamos a hacer la captura. 1, 2, 3. ¿Alguna pregunta entonces ahorita que las veo? ¿Todo claro la prueba? ¿Cómo va a ser la prueba quimestral? ¿Todo claro? No los escucho, parece como que no los escucho. Sí, licenciado. ¿Hasta cuándo dijo, licenciado, la prueba? La prueba, la tentativa de la prueba es del 13 al 25 de septiembre. Tienen que presentarme ese video. Del 13 al 25. Pero yo con todo les confirmo la semana que viene cuando es la fecha que nos dan a nosotros para subir las notas. Porque puede ser que sea adelante. Entonces del 13 de septiembre al 25 tienen que elaborar el video. Pero si ya lo tienen hasta el 13, ya vayan enviándolo el video para yo irles calificando y ya dándoles de una vez su nota del quimestre. Para que no tenga problemas. Y esté con ese estrés de ahora qué grabo, qué video hago, cómo lo hago el video. Yo sé que les va a agarrar a algunos el nervio, otros van a estar contentísimos porque dominan mucho la tecnología. Pero recuerden, es para de cierta manera que ustedes evidencien que han desarrollado el contenido de la asignatura, que han desarrollado estas destrezas de la asignatura de física. Bueno, no los canso más de mi parte, chao chao y nos vemos la semana que viene, que es la última de este quimestre.